Bienvenidos a la capacitación Cómo transformar mi curso a una experiencia en línea. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Es que vamos a revisar un paso a paso para poder transformar tu curso en una experiencia en línea, asegurando efectivamente la experiencia de enseñanza y aprendizaje mantenga los estándares de calidad y que los estudiantes puedan lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. Cabe destacar que no solamente estos pasos que vamos a revisar se pueden utilizar para el curso completo, sino que pudiéramos ir transformando unidad por unidad. Siguen siendo los mismos pasos. El primer macroetapa es de análisis y esta etapa efectivamente la hacemos cuando hacemos el diseño de un curso tanto presencial como en línea. Y vamos entonces a revisar 4 pasos de la etapa de análisis. Primero, analizar las características de los estudiantes, luego identificar la tecnología que tenemos disponible, porque estamos hablando, ¿cierto?, de transformar a una experiencia en línea nuestro curso, luego reunir todo el material que tenemos y priorizar los contenidos. Vamos a ver ahora un paso a paso o un detalle de cada uno de estos puntos. Primero, analizar las características de los estudiantes. ¿Por qué esto es importante? Porque van a ser los criterios que luego nos vayan a ayudar a poder priorizar los contenidos y el tipo de actividades que pudiera favorecer, ¿cierto?, el aprendizaje en las características particulares de los estudiantes que nosotros estamos atendiendo en un curso específico. ¿Qué tipo de variables debiéramos entonces tomar en consideración? Estos son algunos ejemplos. ¿Cuáles son las características socioeconómicas y culturales de los estudiantes? ¿Qué conocimientos previos traen, habilidades y actitudes hacia la materia? Esto lo podemos ir viendo, por ejemplo, con los cursos que ya hayan completado de la línea anteriormente, ¿cierto? Podemos llamar a un colega también para preguntarle acerca de los contenidos que quizás le fueron más difíciles en esta línea en el semestre anterior, o qué preconcepciones o confusiones pudieran presentar los estudiantes en relación a esta materia. Otra cosa importante a considerar es si es que tengo estudiantes con algún tipo de dificultad sensorial, ya sea visual o auditiva, porque eso también nos va a dar algunos tips de cómo podemos ir diseñando el material de manera que sea inclusivo y tenga un diseño universal, es decir, que no tenga barreras de acceso para nadie. Y por último, es importante considerar cuáles son las características de acceso a Internet que tienen nuestros estudiantes a disposición y los recursos tecnológicos, de manera que el material que vayamos preparando realmente esté ajustado a esas características y ellos efectivamente puedan acceder, de manera que puedan realmente tener una experiencia de aprendizaje en línea. Y eso entonces sería el paso número 1. El siguiente paso es identificar qué tecnologías tenemos disponibles. Afortunadamente, en la Facultad de Economía y Negocio tenemos hartas cosas disponibles en ese sentido. Muchos de ustedes ya estarán familiarizados, ¿cierto?, con el software Webex Meeting, en base al cual se pueden hacer videoclases, ¿cierto? Pero también tenemos una plataforma de gestión de cursos en línea, Canvas, que también está a disposición de los docentes desde este semestre, y también, bueno, siempre hemos tenido a disposición docencia web, que también funciona como un canal de comunicación, ¿cierto?, y de repositorio de materiales. Hay algunas otras tecnologías que son gratuitas, por ejemplo, Google Hangouts, que estamos recomendándolo como un plan B en el caso de que tengamos algún problema con la plataforma de Webex Meeting, o Mentimeter, para poder hacer nuestras clases también un poco más interactivas. Porque es importante familiarizarse con la tecnología, porque eso nos va a permitir luego, cuando estemos pensando en las actividades, ver qué tecnología puede ser apropiada efectivamente para poder soportar esa actividad de manera de que realmente pueda salir bien, y va a ir entonces ampliando los horizontes de las cosas que podemos hacer en términos de aprendizaje en línea. Número 3 es reunir todo el material que usted tiene en la asignatura. O si es que lo va a pasar unidad por unidad, entonces de la unidad. ¿Por qué? Pudiera sonar esto bastante banal, pero probablemente usted tiene un material maravilloso ya desarrollado,
tiene casos, tiene guías, y que nos estemos traspasando a una experiencia en línea no significa que debamos dejar todo ese material abandonado, sino que tenemos que ver quizás qué de eso podemos utilizar y probablemente tengamos que ajustar. Y para poder hacer ese ejercicio va a ser mucho más fácil si usted tiene su material disponible y ordenado en una carpeta de fácil acceso, de manera que a medida que vayamos pensando en el tipo de actividades que puedan hacer los estudiantes, tengamos ese material disponible. ¿Qué cosas debería ser importante? El programa de asignatura, sí o sí, el sílabus o planificación del curso, las PPTs que pueda tener entonces desarrolladas para las distintas temáticas o unidades, guías de ejercicio, casos de estudio, las evaluaciones, y por qué no, también esta es una oportunidad para mirar la evaluación docente, donde ahí tenemos algunas pistas, ¿cierto?, que nos dan nuestros mismos estudiantes respecto de qué cosas funcionan muy bien en el curso y entonces deberíamos tratar de mantener, y qué otras oportunidades de mejora podemos tener, y en ese sentido esta es una invitación para innovar y también para poder hacerse cargo de esas oportunidades de mejora. Cuando ya tenemos todo el material reunido, el siguiente paso es priorizar los contenidos. Yo sé que usted como profesor o inclusive quizás como grupo de profesores que dictan una asignatura, le han puesto harto análisis a qué tipo de contenidos debiera tener su programa de asignatura, hicieron una curatoría efectivamente y están seguros de que ese es el contenido que debiera estar. El tema es que el aprendizaje en línea normalmente toma casi el doble del tiempo, tanto para el docente como para el estudiante, y por tanto no es factible o no es viable que abordemos la misma cantidad de contenido que abordábamos en una clase presencial en una experiencia en línea. Y por tanto, nuestra recomendación, tanto para que usted no se frustre como docente porque no logra abarcar todos los contenidos, como para no sobrecargar a nuestros estudiantes tampoco, es que los prioricemos en orden a cuáles son los contenidos clave para que puedan lograr los resultados de aprendizaje de esa asignatura. Una forma de darse cuenta cuál es un contenido clave es, por ejemplo, si este se requiere en el curso siguiente que viene posterior al suyo. Si no lo tiene tan claro, también una opción es conversar con el colega que dicta esa asignatura de manera de consensuar cuál es ese contenido mínimo que el estudiante tiene que tener claro para poder rendir en la siguiente asignatura. Otro criterio que se puede utilizar es si es que hay alguna materia particularmente difícil para los estudiantes en general y que por tanto sí vale la pena dedicarle tiempo de explicación y mediación de parte del docente, o quizás si es que hay una materia que se relaciona muy bien con la contingencia o con el interés actual que pudieran tener los estudiantes sobre alguna materia en específico, porque eso evidentemente también nos va a ir ayudando a que ellos se motiven por el aprendizaje y nos va a facilitar esto de la transición al aprendizaje en línea. Sabemos que esta es una tarea difícil desde el punto de vista cuando uno está dictando una clase, pero realmente nos va a facilitar el trabajo posterior y entonces vamos a bajar también los niveles de estrés que le pudiera producir tanto a docentes como a estudiantes. Cuando ya tenemos todos esos pasos realizados, vamos a continuar a la fase de diseño. Ya estamos listos para diseñar esta experiencia de aprendizaje en línea. Y para eso vamos a tener que seleccionar las actividades de enseñanza y aprendizaje que sean apropiadas para el contenido que vamos a desarrollar, generar una secuencia en estas y reflexionar si es que las evaluaciones que hemos hecho tradicionalmente son idóneas para este nuevo ambiente de aprendizaje o quizás debemos hacer algunos ajustes. Vamos a revisar ahora entonces paso a paso cada uno de este tipo de pasos. Primero, como dijimos, tenemos que seleccionar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Y para eso conviene quizás pensar que los contenidos que nosotros tenemos en nuestra asignatura son de distintas índoles, ¿cierto? Hay un contenido que es más conceptual o más declarativo, que tiene que ver con datos, con hechos específicos, con sistemas, donde normalmente
a los estudiantes les pedimos que nombre, que reconozca, que identifica o que comprenda, ¿cierto?, una teoría o un subconjunto de contenido. Por otro lado, tenemos contenidos que pueden ser procedimentales, es decir, que son una serie de acciones en función para poder lograr un objetivo o meta. Normalmente aquí le pedimos a los estudiantes que clasifique, que compare, que utilice una técnica, ¿cierto?, que pueda aplicar cierto concepto o cierto procedimiento. Y también tenemos contenido que es valorativo o actitudinal, que tiene que ver con las disposiciones que tenemos como personas para enfrentar una determinada situación y que efectivamente es un conjunto, no solo de saberes cognitivos, sino que también de afectivos y conductuales. Pensar en qué tipo de contenido es el que yo necesito explicarle a mis estudiantes me va a ayudar mucho a poder seleccionar una actividad pertinente. Si es que tengo que transferir conocimientos o si es que tengo que explicar cómo se hace un procedimiento o que necesito que los estudiantes hagan un juicio de valor respecto a cierta situación, me va a permitir ver qué tipo de material y de actividad es más adecuada en ese caso. Y aquí vamos a ir revisando algunas posibilidades que ustedes tienen para distintos objetivos que quisieran lograr en su asignatura. Si yo quisiera activar conocimientos previos de los estudiantes para que efectivamente puedan enganchar el nuevo conocimiento con el conocimiento ya existente, entonces pudiéramos partir haciendo encuestas o quizzes de manera que podamos identificar este conocimiento previo y profundizar en aquellos aspectos de la materia que necesitan ser profundizados. Puedo también hacer algún tipo de role-play para representar alguna escena y ver qué preconcepciones traen mis estudiantes respecto a esta temática, o podemos hacer wikis, que son sitios web de creación social de contenido para ver, bueno, cuál es la línea base de comprensión de esos contenidos que traen los estudiantes. Si es que estamos en términos de contenidos declarativos, ¿cierto? Que veíamos hechos, fechas, cierto sistema, y yo necesito explicar ese contenido. Bueno, eso pudiera ser a través de lecturas, ¿cierto? De capítulos de libros, artículos u otro material que usted considere pertinente. Pudiera ser que elaborara material escrito específico o ya tenga material escrito elaborado por usted. Pudieran ser también microcápsulas de video explicando ciertos conceptos o inclusive utilizar videos de otros expertos, como por ejemplo las charlas TED o algún podcast específico que pudiera tratar estas temáticas que usted está abordando en la asignatura. Por ejemplo, aquí efectivamente Wikipedia es un ejemplo de que es una wiki, ¿cierto? Es un sitio donde se construye conocimiento en común. Esto que normalmente nuestros estudiantes utilizan para clarificar ciertos conceptos también se puede utilizar como una técnica de enseñanza y aprendizaje de manera que ellos vayan armando la construcción, ¿cierto?, de esa comprensión de conceptos que pudieran estar asociados a su asignatura. Si quisiéramos explicar procedimientos, ¿cierto? Ya vimos que hay algunos conocimientos que son procedimentales. Podríamos tener videoconferencias explicando ese procedimiento específico o así también cápsulas de video. O por ejemplo, si es que este procedimiento tiene que ver con despejar una ecuación o solucionar efectivamente un problema matemático, podríamos utilizar la pizarra digital que tiene a disposición cierto Webex, por ejemplo, para que efectivamente yo pudiera explicar paso a paso cómo debo resolver esa ecuación. Otra cosa muy importante es tener también actividades para verificar la comprensión de los estudiantes antes de que yo siga pasando nuevo contenido. Y en ese sentido, puedo tener foros de discusión online con alguna pregunta detonante que me permita ver cómo están comprendiendo mis estudiantes esos contenidos. Puedo hacer sondeos en tiempo real a través de esta plataforma de videoconferencia o pudieran ser asincrónicos que me permitan ver qué tanto están comprendiendo mis estudiantes sobre esta nueva temática y eso me permite hacer just-in-time teaching. ¿Qué significa esto? Que yo a la sesión siguiente retomo en aquellos conceptos o procedimientos que fueron especialmente difíciles para mis estudiantes y de esa manera puedo buscar otra forma de cómo explicarlo y asegurarme que ellos tengan ese aprendizaje.
También puedo solicitarle a los estudiantes que hagan mapas mentales, que puedan graficar, ¿cierto?, cómo están ellos construyendo este nuevo conocimiento. Aquí hay un ejemplo de un foro de discusión. Esto es una herramienta que actualmente tiene Canvas y por tanto si usted decide tener su curso en línea soportado en Canvas, pudiera ser una herramienta a utilizar para verificar la comprensión de los contenidos por parte de sus estudiantes. Si quisiéramos verificar aplicación de contenidos, ¿cierto? Podemos utilizar casos de estudio, que es una estrategia ampliamente utilizada por la Facultad de Economía y Negocios, ¿cierto? O guías de ejercicios prácticos que me permita ver cómo el estudiante realmente está aplicando este nuevo conocimiento. Para hacer seguimientos de procesos, si que están haciendo, por ejemplo, asesoría a emprendedores, que es algo que hoy día se está continuando realizando en línea, pudiera entonces yo pedir blogs o bitácoras o portafolios de aprendizaje de manera de poder visualizar cómo eso se está desarrollando a pesar de que no tengamos las instancias presenciales. Y para guiar reflexiones éticas o actitudinales, bueno, también podemos usar dilemas éticos, que es algo, un recurso didáctico que también es ampliamente utilizado en la Facultad de Economía y Negocios. Podemos realizar debates en línea donde podamos pedir que los estudiantes efectivamente presenten distintas posturas valorativas y luego analizar al respecto. Y por tanto, como les comentaba yo al comienzo, es súper importante saber qué tipo de contenido es y qué espero que el estudiante logre hacer con ese contenido para yo poder elegir una actividad adecuada que le permita efectivamente al estudiante aprender eso que requiere aprender. Una vez que yo hice esta reflexión, la idea es que se genere una secuencia de aprendizaje. Una secuencia es una combinación de actividades que normalmente en un curso en línea pudiera durar una semana. Y esto tiene una estructura, de manera que va generando una experiencia de aprendizaje en una secuencia lógica. Hay muchos ejemplos de secuencias de aprendizaje, yo acá les presento una. Por ejemplo, yo podría hacer activación de conocimientos previos a través de una wiki. Eso me permitiría ver previo a que yo pasara, ¿cierto?, el contenido, qué tanta comprensión tienen mis estudiantes respecto a un fenómeno específico. Luego podría introducir, ¿cierto?, el nuevo contenido que está relacionado con mi asignatura a través de una videoconferencia, ¿cierto? Y ahí me tomo de lo que yo pude pesquisar en el ejercicio anterior de activación de conocimientos previos para saber dónde tengo que profundizar, dónde tengo que hacer énfasis y quizás qué conceptos ya tienen claro mis estudiantes y por tanto no necesito detenerme tanto tiempo en eso. Y por último, una actividad de aplicación del nuevo contenido a través de un sondeo, una encuesta, ¿cierto? Ya sea sincrónica en la misma videoconferencia o de manera sincrónica enviándoles un link para que respondan un cuestionario posterior a la clase. Si se fijan, eso tuvo una secuencia. Parte también de la experiencia de aprendizaje es las evaluaciones, ¿cierto? Y por tanto aquí es importante poder reflexionar qué evaluaciones puedo mantener, cuáles debo ajustar y cuáles pudieran ser reemplazadas por otro tipo de actividades evaluativas ya que no se ajustan efectivamente a este nuevo ambiente online. Para eso, lo más importante es considerar si efectivamente las evaluaciones están alineadas al resultado de aprendizaje o si no, esta es una nueva oportunidad para poder hacer ese ajuste. Y ojalá que podamos diversificar los tipos de evaluaciones que tenemos en nuestra asignatura, porque de esa manera efectivamente nos permite que cada estudiante pueda demostrar lo que aprendió y si de ser posible considerar incorporar evaluaciones sumativas, eso quiere decir sin calificación, pero que nos permita ver cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes previo a la evaluación formal y ellos también hacer un autodiagnóstico de cuánto más se necesitan preparar, ¿cierto?, para la evaluación formal. Por último, viene la fase de desarrollo. Esta fase implica crear el nuevo material que pueda ser necesario, ajustar mi programa de asignatura o sílabos y cargar, ¿cierto?, el material a la plataforma.
Esto es bastante básico una vez que yo ya sé la secuencia de actividades que voy a realizar, ¿cierto? En base al contenido priorizado, puede ser que haya un gap entre el material que yo tengo, ¿cierto? Y que previamente en la fase de análisis pudimos consolidar, y el material que yo necesito para que esto funcione en línea. Y por tanto, puede ser que haya que ajustar o desarrollar nuevo material. En ese caso, algunas recomendaciones pudiera ser que grabe todo el material en una voz consistente. Esto quiere decir, si es que yo me dirijo en primera persona a los estudiantes, lo mantenga durante todo el material que desarrollo. Generar instrucciones escritas para todas las actividades, independiente que usted dé las instrucciones a través de la videoconferencia, ya que esto le va a permitir a los estudiantes tener una mejor comprensión de lo que se les está solicitando, y por lo mismo siempre mantener la recomendación de tener rúbricas de evaluación en el caso de que las evaluaciones sean de ensayos e informe, de manera que el estudiante sepa claramente cuál es el desempeño esperado para poder lograr demostrar el aprendizaje que estos tienen. Ajuste su sílabus. El sílabus es el espacio donde debiera estar declarado qué es lo que el docente va a entregar y qué es lo que se espera de los estudiantes. Es el principal documento de comunicación de expectativas, ¿cierto?, en torno a un curso. Y como hemos hecho algunos ajustes para poder traspasar nuestro curso a una experiencia en línea, es importante que esos ajustes se vean reflejados en el sílabus y que también lo puedan tener publicado. Y por último, cargue el material en la plataforma, independiente que sea docencia web o si es que se va a atrever a usar Canvas. La idea es que este material que se cargue tenga, ¿cierto?, también un orden lógico, por unidad, por módulo. Entonces, perfectamente uno pudiera hacer una presentación que tuviera una introducción al módulo, el contenido, ya sea a través de lecturas, de cápsulas y las distintas estrategias que hemos visto para transmitir contenido, la actividad y la evaluación. Cuanto más fácil sea para los estudiantes entender la lógica en base a la cual está organizado el curso, más se van a poder enfocar entonces en aprender el nuevo contenido, ya que la experiencia de aprendizaje les va a facilitar poder concentrarse eso en lo importante. Y luego, obviamente, tenemos que enfocarnos en la evaluación. Y para eso hacemos dos recomendaciones: generar un ambiente de comunidad en los cursos y reunir evidencia. Generar un ambiente de comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que estemos en un ambiente en línea, es importante que le demos la bienvenida a nuestros estudiantes, que les expliquemos la lógica del curso para que no estén perdidos respecto de lo que tienen que hacer. Un ejemplo o una buena práctica es habilitar un módulo inicial del curso donde esté el programa asignatura, donde esté esta bienvenida y tenga un foro donde ellos puedan plantear consultas respecto al curso en general, ¿cierto? Y también que podamos fomentar la retroalimentación entre pares u otras actividades grupales que les permite interactuar entre ellos a pesar de que estemos en un contexto en línea. Y como les decía, reunir evidencia. ¿Y cuándo reunir evidencia? Podemos reunir evidencia después de una videoconferencia, por ejemplo, para ver cuánto se comprendió de esa clase online. Lo puedo hacer al finalizar un módulo, ¿cierto?, para ver qué tanto la secuencia de aprendizaje le hizo sentido a mi estudiante y le favoreció efectivamente el aprendizaje. Lo puedo hacer a mitad del curso, a la semana 3, para ver si es que lo que he diseñado efectivamente está apoyando el aprendizaje o requiero hacer ajustes. Y como siempre, al final del curso. Esta evidencia nos va a ir permitiendo hacer mejoras continuas en nuestros programas, pero no solamente al final o pensando en el siguiente semestre, sino que también durante, de manera de poder mejorar o enmendar aquellas situaciones que estén dentro de nuestras posibilidades. Esperemos que este video les haya sido de utilidad, y para cualquier consulta pueden contactarnos al Centro de Enseñanza-Aprendizaje en nuestro correo o en nuestra sala Webex, que tiene atención en horario de oficina todos los días hábiles. Espero que estén muy bien.